estamos en la logística todavía de la introducción de la sala. Voy a aprovechar para hacer una pequeña introducción. Cuando nos organizamos, pensamos en organizar estas jornadas, no nos podíamos olvidar de un factor importante, que eran los end users, los operadores de este país, y el sector público está representado. Y entonces quisimos dedicar una parte de la discusión del nexo del agua y la energía a ver el punto de vista de los utilizadores finales, que son los que dan la cara a los utilizadores del grifo y a los que generan las aguas residuales, al mismo tiempo que queremos invitar a los representantes del sector también para que nos den la visión del futuro. Entonces, yo creo que el objetivo está conseguido porque tenemos aquí 5 personas que van a darnos una visión muy completa de lo que es el mercado de los gestores públicos del agua en España. Y voy a empezar primero por mi derecha, Carolina, que es la jefa de Unidad de Transición Energética y Economía Circular de la Agencia Catalana del Agua, que además, perdona que tengo que utilizar los 2 papeles, es ingeniera técnico-industrial especializada en química ambiental y posee un posgrado de eficiencia energética y renovables y tiene más de 20 años de experiencia en este sector y desde los últimos años en la Agencia Catalana del Agua. Ella nos va a dar la visión del ACA, pero a mi derecha tenemos la visión de los operadores del Consorcio de Bilbao-Vizcaya y Esther Torbisco, que es subdirectora de gestión de activos del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, también con una amplia experiencia en el mundo del agua. Es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco y se dedica ahora a gestionar los activos del consorcio, que más o menos gestiona el 90 y tantos % de la producción del agua de toda la provincia. Yo lo digo como bilbaíno del PRO, siempre llevo pagando las facturas desde hace muchos años y con gusto. Por el otro lado, Belén Ramos es responsable de asuntos internacionales dentro de la ahora nueva, pero es la Asociación Española de Gestoras del Agua, que se fusionó con la EAS, que era bien conocida en el sector. Y Belén es licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Burgos y máster en Creación y Gestión de Empresas Medioambientales. Y también tiene más de 25 años de experiencia en este sector del agua que nos atrae a todos. Gregorio Arias, creo que también es bien conocido por todos vosotros, es el responsable es subdirector de energía del canal de Isabel II, que gestiona gran parte de la Comunidad de Madrid, como no lo vais a ver dentro de un momento, y es ingeniero de caminos, canales y puertos. Estamos en el ambiente adecuado en el Colegio de Caminos para hacer por la Universidad de Madrid y lleva en el canal desde el año 93. O sea que sin hacer una poca, 31 años de experiencia gestionando el agua y sobre todo la parte energética. Y el último, pero no el menos importante, es Carlos Miguel, que es el jefe de la planta desaladora de Llobregat en Barcelona, una de las plantas más importantes para asegurar el abastecimiento de agua a la ciudad de Barcelona, que el entorno tiene más de 4 millones de habitantes. Y Carlos es ingeniero superior de organización industrial, ingeniero técnico industrial y también tiene un máster, un MBA, y lleva trabajando en aguas del Ter Llobregat desde el 2006, desde el principio de la desaladora de Barcelona, si mal no recuerdo, pero en este sector lleva más de 30 años y tiene también experiencia en agua potable y aguas residuales. Yo creo que el panel da para cubrir todos los puntos de vista de los desafíos y las sinergias que tienen el agua y la energía, como hemos visto desde el primer panel de esta mañana, y vamos a empezar. Cada uno nos va a dar su primera impresión, 2-3 minutos no más, de las cosas, y vamos a empezar por el sector. Belén, te dejo la palabra para hacer la primera. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, yo creo que quisiera agradecer a Edir la invitación para participar en esta jornada, y es un honor para mí el representar a la recién creada asociación AGA-EAS. Todavía estamos con el nombre transicional AGA-EAS, o sea que no será el definitivo, pero un poco para dar la idea de que es una fusión de 2 asociaciones del sector del agua urbana potente, tanto público como privado, como mixto, porque como hemos visto que en la introducción decía es público, aquí hay privadas, mixtas y de todo carácter. La verdad es que es un tema tan relevante como el nexo de agua y energía, pues es interesante un poco ponerlo en contexto. Después de una mañana en la que había cosas de tecnología muy específicas y en el tema de energía,
vamos a poner el foco en el tema del agua. Entonces, aunque parezca igual es conocido por todos los datos generales, está bien ponerlo en cifras. Y yo creo que si algo tiene la asociación AGAEAS es que tiene una base de datos, una encuesta que hace regularmente que nos da un poco ese panorama. No puedo hablar de todos los datos, pero sí que voy a destacar 3 o 4 para que lo pongamos en contexto, dónde está el agua urbana y en los temas energéticos. Entonces, el consumo, según la última encuesta que se publicó en 2022, el consumo energético por cada metro cúbico de agua está en torno a 1 kWh. Pero hay que tener en cuenta que el ciclo urbano del agua no consume igual todas las instalaciones, es decir, no consume lo mismo una depuradora que una planta de distribuidora que una desaladora. Esto es completamente diferente en España que en otros países. O sea, tú te vas a Viena y en Viena el llevar el agua en una planta potabilizadora le sale casi a regalar energía, porque no tienen prácticamente que hacer nada con el agua que les viene de los glaciares de los Alpes y prácticamente les viene por presión, no tienen ni un solo bombeo, con lo cual simplemente con el potencial hidroeléctrico ya les sale a regalar energía. Eso no tiene nada que ver con Malta, por ejemplo, que en Malta, pues, al no tener recursos o como nos pasa en islas a nosotros, pues el consumo energético de una desaladora pues es mucho más grande. El panorama es completamente diferente en Europa. El sector genera energía renovable ya. O sea, en el 2022 estábamos hablando de 800 gigavatios año, que para los que no lo pongan en contexto lo de las cifras, entre ellos, por ejemplo, a mí me gusta decir que es la cantidad de energía suministrada a una ciudad de unos 580.000 habitantes, todo Cantabria, que ya, es decir, producimos energía renovable. Ya en el 2022, que no es la hora. Y otro dato que puede ser interesante es que ya los operadores ya están haciendo un aprovechamiento energético. O sea, en nuestra encuesta lo que nos manifiestan es que en el 80% de los operadores ya tienen instalados sistemas de aprovechamiento. ¿Cuáles? Pues principalmente el aprovechamiento que supone el biogás en la SEDAR, pero también es significativo el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de los caudales que manejamos. En la encuesta, más o menos, son además las principales fuentes de energía renovable. Estarían en torno a los 30, exactamente 34 la SEDAR y 37 la hidroeléctrica en alta, y la hidroeléctrica en baja no llega al 1%, pero es lo más importante, lo más potente en el agua urbana. Y no quisiera no olvidar que también, por ejemplo, es muy importante en España la producción de fangos, o sea, el aprovechamiento el aprovechamiento energético del secado de fangos. Respecto a los temas de carbonización, pues el 79% calcula la huella de carbono. Estaríamos en torno a los 23,14 kilos de CO2 equivalente por habitante y año, pero la forma de calcularlos es completamente dispar y aunque vemos que hay una tendencia a la baja, no sabemos si es por método, porque cada uno utiliza un método, unos indicadores de referencia u otros. Lo que no hay y suficiente es inscripciones en el registro de la Oficina de Cambio Climático. Sí que se nota que hemos pasado en 19 a un 31%, pero tenemos tal magna magnum de registros nacionales y autonómicos, cada uno va por su manera, que al final la gente opta por uno o por otro. Respecto a los temas de descarbonización, por ejemplo, la flota de vehículos, yo creo que es muy diferente la que hacemos digamos que estamos muy orgullosos o que somos líderes en utilizar vehículos eléctricos y híbridos. Por ejemplo, estábamos ya un 29%. Cuando la flota del Estado no llegaba ni al 1%. Y esto estamos hablando de datos 2020. Y así como otra pincelada que no me quisiera olvidarme y que creo que es muy importante y reciente y preocupante, es el aumento de costes de la energía. Creo que desde mitad del año 2021 hemos sufrido unos vaivenes en el precio del coste de la energía que les han hecho pasar desde si en 2020, el año anterior era 35 euros kilovatio hora, el precio medio a partir del 21 superó los 100, con picos hasta de 400 euros, lo que ha hecho poner en un compromiso y en riesgo el funcionamiento y la operatividad de muchas instalaciones. Y eso es un tema pendiente. Muchas gracias, Belén. Yo creo que ahora vamos a pasar a ver qué es la visión de Cataluña. Perfecto. Yago. Esto es. Sí, sí. Enciende los micrófonos, por favor, para que...
Ahora sí, ¿no? Primero de todo, gracias a la organización y a la asociación por invitarnos y explicar nuestra experiencia. Transición energética y descarbonización en el saneamiento de Cataluña. Ahí, esto es. Perfecto. A ver, un poco de datos de nuestro alcance y nuestras funciones. Como sabéis, la Agencia Catalana del Agua somos la administración hidráulica encargada de planificar y ejecutar la política del Gobierno en materias de aguas. Hay diferentes áreas. Dentro de mi organización está el área de ejecución de actuaciones, está el área de gestión del medio, está el área de abastecimiento y en el área de saneamiento de aguas residuales urbanas, en la cual yo estoy, tenemos la función de planificar y gestionar la explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Cataluña. ¿Cuáles son estos sistemas? Pues a día de hoy tenemos 560 depuradoras en operación, 808 estaciones de bombeo, estos son aproximadamente 1.300 CUPs. Saneamos el 97,3% de la población de Cataluña, son 7,7 millones censados. Y bueno, tenemos una gestión directa e indirecta. Parte de estas depuradoras las gestionamos directamente nosotros, la Agencia Catalana del Agua. Esto quiere decir que nosotros realizamos los concursos de explotación, somos gestores directos de las mismas y gran parte de las otras las gestionan otros entes gestores que son mancomunidades, consorcios y ayuntamientos. Tratamientos de lodos, a día de hoy tenemos 3 compostajes de lodos de depuradora y una planta de secado térmico. En el 2009 llegamos a tener 13 posttratamientos, 9 secados térmicos. Como hablamos, las fluctuaciones del mercado, del precio del mercado del gas, pues nos han llevado a cerrar la gran mayoría de cogeneraciones de secado térmico de lodos. Entonces, dicho esto, la legislación energética en Cataluña en los últimos años ha tenido muchísima actividad. Os he puesto aquí algunas de las principales legislaciones que se han publicado, pero digamos que el cambio empezó en el 2017. ¿Por qué? Porque se publicó en Cataluña el Pacto Nacional de la Transición Energética en enero y en agosto la Ley 16/2017 de Cambio Climático. Fue una ley pionera en España en la cual se establecieron los objetivos para la neutralidad climática en 2050 y objetivos percentuales y además nos ponía las instalaciones públicas en el foco de la actuación. Teníamos que tener una actitud ejemplificadora. La disposición adicional cuarta de esta ley obligaba al conjunto de instalaciones de aguas residuales urbanas a producir un 20% de su demanda con renovable propia. Esto marcó el cambio. Es decir, hasta el momento no habíamos tenido en el saneamiento una obligación concreta de empezar a ser autogeneradores de nuestra propia demanda energética. Siguió la actividad política en materia energética. Comentar que en 2019 se decretó en Cataluña la emergencia climática. Antes me ha gustado la fotografía del mundo con la tirita y hablábamos de urgencia. Ya estamos en emergencia, que es un paso superior, ¿no? Y bueno, mucha más actividad, ¿no? Entonces, en el 2019 contratamos una asistencia energética y empezamos un nuevo programa de ahorro y eficiencia energética. Desde el 2009 venimos implantando programas de ahorro y de eficiencia energética en el saneamiento. En este caso, en el 2019, contratamos un equipo de 5 expertos, 3 energéticos y 2 especializados en proceso biológico y en biogás, y empezamos un nuevo ciclo con el objetivo ambicioso de descarbonizar el saneamiento, intentar generar la máxima demanda con renovable propia y, evidentemente, reducir el consumo, ¿no? Centramos, en aquel momento teníamos 522 depuradoras en operación y centramos el foco en las 137 depuradoras que consumían el 93% del consumo, que, curiosamente, se está relacionando a día de hoy con lo que ha aprobado la reciente directiva de tratamiento de aguas residuales, la que sustituirá la 91/271, que nos obligará a conseguir la neutralidad energética a aquellas instalaciones de más de 10.000 habitantes equivalentes. Aproximadamente son 132 según la nueva directiva TARO.
En este 2019 nos marcamos este objetivo, sobre todo porque nosotros decíamos, bueno, ya producimos biogás que lo valorizamos energéticamente en motores de cogeneración para autoabastecernos. Y creíamos que cumplíamos, pero nos dimos cuenta que solo estábamos produciendo un 14% de nuestra demanda con el biogás, ¿no? Entonces, implantamos 3 ejes de trabajo. Primero, el incrementar la renovable con la fotovoltaica. La fotovoltaica fue la apuesta por el gobierno y empezamos a estudiar pues, todo este potencial on-site de nuestras depuradoras. Hicimos también auditorías en todos los digestores anaerobios y vimos nuevas oportunidades que ahora a continuación os las resumo. Y por último, también la ISO 50001, en todas esas instalaciones se centralizó y se coordinó la implantación de la 50001 en todas ellas, ¿no? Y estos son los potenciales que identificamos en las auditorías que empezamos a hacer en el 2020 y los resultados que a día de hoy tenemos. Vimos que dentro de nuestras parcelas teníamos mucho potencial de poner placas fotovoltaicas en suelo, no solo en cubiertas, que en cubiertas prácticamente no generamos la gran demanda que tienen las depuradoras. Y vimos que teníamos un potencial de generar 90 megavatios peak, que esto nos ofrecía la posibilidad de generar del orden de 136 gigavatios hora, más o menos la mitad, un poquito menos, de nuestra demanda energética, ¿no? A día de hoy, empezamos en el 2020, a día de hoy tenemos en operación produciendo 158 instalaciones fotovoltaicas generando de forma distribuida. Vamos generando allá donde tenemos las demandas. Suman una potencia total de 11 megavatios peak y tenemos en cartera muchas otras con los proyectos redactados, grandes potenciales, y tenemos también planificados del orden de 45 millones de euros en 2 ciclos. Hemos planificado todas estas actuaciones económica y temporalmente, ¿no? El segundo eje, me dejo el biogás para el final. El segundo eje, como os he comentado, la eficiencia energética, ¿no? Sabemos por experiencia propia que gracias a las auditorías energéticas y a mejorar de forma sistemática nuestras instalaciones, podemos reducir muchísimo la demanda, ¿no? En el 2009, quiero resaltar este dato porque es importante, en aquel momento cuando empezamos a hacer las auditorías, teníamos en operación 322 depuradoras y tenían una demanda de 330 gigas. En 10 años hemos reducido 30 gigavatios hora año gracias a la eficiencia en los procesos, sobre todo centralizada en las mejoras en los sistemas de aireación, que son los que más consumen. Y por último, el biogás es nuestra renovable por experiencia. Aquí es donde tenemos mucho potencial e incluso se va renovando constantemente. Datos. Cataluña genera del orden de 535.000 toneladas de materia fresca de lodo. Hasta el momento, este lodo se está digiriendo en 32 depuradoras que tienen digestores anaerobios, que no son 32 digestores, porque, por ejemplo, la depuradora del Prat del Llobregat tiene 8 digestores de 7.800 metros cúbicos cada una, ¿no? Entonces tenemos varios digestores. Vimos y realizamos una auditoría en todos los digestores, sobre todo para ver si tenían capacidad de recepcionar lodos de otras depuradoras y, por tanto, aprovechar esa capacidad y esas infraestructuras hidráulicas que ya teníamos en operación y que estaban infravaloradas. Partíamos de 14 megavatios de cogeneración eléctrica instalada y solo estaban funcionando 3.000 horas. Porque no tenían chicha para alimentar, ¿no? Entonces, vimos esto, ¿no? En resumen, lo que hemos hecho es planificar 13 nuevas digestiones anaerobias y 17 plantas centralizadas de tratamiento de lodo. En el mapa, por ejemplo, los puntos verdes son los digestores anaerobios que tenemos en operación. Los puntos azules son digestores en operación que permiten recibir fango externo, y luego hemos planificado estas 13 nuevas digestiones repartidas por el territorio para que todo este lodo no se esté llevando a plantas de compostaje y recorriendo gran cantidad de kilómetros y permitan, sobre todo, la reducción en volumen, que es lo que nos hacen las digestiones anaerobios del lodo. No hay mejor residuo que en el que no se produce y por supuesto, incrementar la producción de biogás, ¿no?
Y también, aunque cuesta más ejecutar el potencial del biogás, sobre todo por las tramitaciones administrativas que conlleva todo ello, solicitamos en el 2022 financiación al IDAE para el primer PERTE de biogás y nos han concedido 9 proyectos de estos puntitos que tenemos aquí. Y a día de hoy estamos estamos finalizando ya los constructivos de varias digestiones anaerobias y todos estos proyectos esperamos, los financiados por el PERTE, esperamos poderlos finalizar a finales del 2025, principios del 2026. Y con todo esto, pues incrementaremos sustancialmente pues la producción energética y nos convertiremos en autogeneradores de nuestra propia demanda. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Pasamos a ver la visión del canal, Gregorio. Hola, buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Agradecer a Edir la invitación a esta jornada tan interesante. Es un acierto promover este tipo de encuentros y gracias también al Colegio de Caminos, nuestra casa, por poder celebrar y acogernos aquí en un espacio tan agradable. Bueno, yo hablaré también de la experiencia en cuanto al nexo agua-energía del canal de Isabel II. Vamos a ver si sale. Bueno, para quien no lo conozca, Canal de Isabel II es la empresa donde gestionamos el ciclo integral del agua, desde la captación hasta su devolución a los cauces en las condiciones óptimas del agua de abastecimiento y saneamiento a la Comunidad de Madrid. Somos 6,8 millones de habitantes, concentrados en una sola provincia, y tenemos una peculiaridad en cuanto al territorio, que tiene una sierra en el norte y un páramo en el sur, donde sobre todo en el norte se concentran los embalses, 14 embalses, con una capacidad de almacenamiento de 900 hectómetros cúbicos, y en el sur sobre todo se concentran las grandes depuradoras de agua residual, 157 depuradoras de todo tipo de proceso de tratamiento. Gestionamos 490 hectómetros cúbicos de agua en abastecimiento, tratada y distribuida, unos 450 o 60 hectómetros cúbicos al año de agua depurada y unos 100 hectómetros cúbicos de agua regenerada. De esos, 16 hectómetros cúbicos para riego de parques y jardines en las principales ciudades de Madrid. Esto lo que quiere decir es ese nexo de unión entre agua y energía. Todo esto no sería posible si no hay una energía, pero un poco más allá, una energía que veremos que tiende a ser renovable. Y un agua que no es solo un agua, como decían antes en el ejemplo, en Viena, que es un agua súper potable, que viene de una sierra granítica de Madrid, sino que hay que tener un agua y una garantía de suministro garantizada, y también en cuanto a la depuración de aguas residuales. Se ha hablado mucho y muy bien del marco legal, solo citaré una idea. La aprobación de la resolución por el Parlamento Europeo de la Directiva de abril de este año nos marca un horizonte de neutralidad energética. ¿Esto qué quiere decir? En líneas generales, que para el año 45 el agua, el tratamiento de aguas, tanto en abastecimiento y saneamiento, debe ser suministrado o alimentado por una energía renovable, 100% renovable, aunque abrieron una pequeña ventana que se podría adquirir hasta el 35%, siempre que fuera generada por combustibles no fósiles. Bueno, esto es un reto. Aquí es donde estamos. Actualmente, por no aburrir con cifras, esta presentación supongo que quedará luego en la web, pero consumimos más de 500 gigas al año en estos procesos.
de los cuales, sí hay que destacar, como ya se ha dicho, el 50% corresponden al saneamiento. Incluyo en el saneamiento el secado de lodos. Nosotros producimos 410.000 toneladas al año de lodo, que esos son 60 camiones bañera al día circulando por la Comunidad de Madrid. Pues eso hay que tratarlo. La mayoría se trata en secado térmico y tiene un gran consumo de energía. Esos 508 gigas anuales se distribuyen en un 38% en abastecimiento, un 53% en saneamiento y un 5%, de ahí hay que destacar ese secado de luz. Pero también somos generadores. He hablado de la posibilidad de generar. Al cubrir el ciclo integral del agua, pues tenemos a nuestra disposición, o la de todos los madrileños, las centrales hidroeléctricas, que son 9 centrales hidroeléctricas distribuidas por la sierra y en algunos puntos de la presierra. En general, llegamos a producir 332 gigas, es decir, cubrimos con la energía que generamos el 65% de nuestras necesidades, aunque luego veremos que están deslocalizadas. No todas se puede autoconsumir, sino que vertemos a la red para recuperar en otros puntos de la red. De esos 332, diremos que el 50%, más del 50% es renovable. Llamando renovable, por supuesto, a la generación hidroeléctrica y al biogás. Sin embargo, el secado térmico es de alta eficiencia, alimentado por gas natural. Con este esquema sencillo, lo que pretendemos es simbolizar este nexo agua y energía. Vemos, no sé si esto tiene un puntero. Aquí. Vemos cómo de esos 333 se distribuye entre hidroeléctrica, secado térmico, que es cogeneración a partir de gas natural, el biogás en las propias depuradoras y la solar. El canal tiene actualmente poca producción solar porque las instalaciones son escasas, pero hay un plan solar de fotovoltaica que en estos 2 próximos años va a instalar 33 megas de solar. Con eso aumentaremos la cifra de generación, llegando al 100% de generación de la energía que vamos a consumir. Pero se distribuye, como digo, una parte en autoconsumo y otra parte se exporta a la red. No hay que dejar aparte el consumo de gas natural. De promedio tenemos 750 gigas. Sin embargo, somos capaces con 50 millones de metros cúbicos de biogás que generamos y que crecerá en el futuro hasta 80, de cubrir ese 30% de necesidades de biometano, con lo cual disminuiremos ese gas natural y, por tanto, nuestra huella de carbono. ¿Qué fortalezas tenemos nosotros como canal? Quiero destacar 3 puntos importantes que a nosotros nos sirven para ser competitivos. Uno es ese binomio agua-energía, porque si no tuviéramos disponibles estos recursos de generación propios del ciclo integral del agua, pues no podríamos cubrir las exigencias cada vez mayores en todo tipo de tratamientos, como bien sabéis, de garantía de suministro, etcétera. Ahí se demuestra ese nexo. Nosotros en eso podemos testificar que somos especialistas, ¿no? ¿Qué virtud también tiene? El servicio supramunicipal y comunitario. Toda la Comunidad de Madrid está integrada y todos los ayuntamientos, cada uno de ellos. Esto, como bien sabéis, es muy importante porque tenemos una unidad de criterio, homogeneizamos instalaciones y unidad de tarifa también. Eso es muy importante. Y también la unidad de calidad en la prestación. Y por último, gestionamos el ciclo integral que nos hace, pues, un balance económico y ese ciclo integral nos permite lo que aporta el abastecimiento, por ejemplo, en generación,
compensar el gran consumo del saneamiento y viceversa, igual que soportar el tratamiento avanzado de los lodos. Tanto es así que el balance total energético que tenemos en el canal, que se ha ido rebajando en los últimos 10 años, está en 0,52 kilovatios por metro cúbico, compensando así los casi 40 céntimos del abastecimiento con los casi 60 céntimos del saneamiento. ¿Qué futuro hay? Aunque esto lo pasaré rápido porque será motivo de debate. Pues nosotros apostamos por aumentar la generación y reducir el consumo, con toda una serie de medidas que nos permitirán, como digo, el 100% de la cobertura y hasta el 82% en los próximos 10 años de energía renovable. Y luego también, en cuanto a consumo, reducir el consumo con el 35% de reducción del gas natural, introduciendo tanto biogás como hidrógeno, y también reducir el consumo en energía eléctrica directa, que será, entre otras cosas, como veis ahí, mediante eficiencia energética, digitalización, captura de datos, análisis de datos e inteligencia artificial, para optimizar procesos. Y dejo solo una puntada para luego comentar, que será neutralidad energética, sí, pero condicionada, desvincular la demanda energética del consumo y una visión energética más global, más allá del nexo agua-energía, es decir, los mercados energéticos, igual que el mercado de agua que antes se ha hablado, nos abren muchas posibilidades y va a ser difícil llegar a esa neutralidad energética si no abrimos un poco el panorama para otro tipo de energía, el propio hidrógeno, ¿no? Y luego otro tipo de mercados que nos puedan ayudar en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Esther, es tu turno ahora. Voy. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo os voy a hablar de la visión que tenemos el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya del nexo agua y energía, ¿no? Me ha parecido muy interesante las presentaciones anteriores porque veo que más o menos manejamos los mismos ejes, las mismas líneas, las escalas son diferentes, pero estamos en el mismo camino. Por poner un poco, pues eso, los datos macro del Consorcio de Aguas de Vizcaya, damos servicio a 98 municipios de la provincia, lo que es el 98% de la población, 1,1 millones de habitantes. ¿Esto qué se traduce en energía? Pues que venimos a consumir en año unos 90 gigavatios hora. Comparando con los 500 del canal, pues bueno, ellos 6 millones de habitantes, nosotros 1,1, vemos que andamos en una escala parecida. A nosotros nos gusta también compararlo con algo más local. El metro de Bilbao consume 68 gigavatios hora. También es una comparativa buena. Nosotros en 90 gigavatios. ¿Por qué lo comparamos así? Porque a veces el sector del agua, se ha comentado al principio de la jornada, parece como el hermano pobre, ¿no? O sea, no lo tenemos visualizado tan cerca de la energía y pues datos como ese 8% del consumo global a nivel nacional de la energía que viene del sector del agua. Están muy relacionados. En ese sentido, también hemos tenido recientemente una buena noticia a nivel regulatorio que supongo que la mayoría habréis oído. Gracias a la pelea de unos compañeros del sector hemos conseguido que el agua sea considerada una industria pues altamente dependiente de la energía eléctrica y bueno, pues nos vamos a poder beneficiar de algunas bonificaciones fiscales en el impuesto especial de la electricidad que la industria venía beneficiándose y nosotros habíamos quedado fuera por no considerarse industria, ¿no? Un concepto, pues una semántica, unas líneas finas de qué es industria, qué no es industria. Con el 8% del consumo eléctrico nacional parecía un poco incongruente. Entonces, bueno, tenemos de vez en cuando buenas noticias a nivel legislativo. Esos 90 gigavatios, ¿cómo se reparten? Pues un poco distinto a lo que decía el canal, que venía con un balance. En nuestro caso, el 80% es en el saneamiento. En cuanto al abastecimiento, pues tenemos una situación bastante privilegiada. Nuestra principal fuente de suministro pues está a una cota superior, los embalses del Zadorra. Y bueno, quitando los sistemas locales que dan servicio al interior de la provincia, pues la mayor parte la damos con agua que nos viene por gravedad.
También en la parte de abastecimiento tenemos las instalaciones de generación más importantes. En el año 2021, que es el año que tenemos un poco de referencia, porque luego, bueno, han pasado muchas cosas que nos han cambiado a nivel organizativo. El año 2021 conseguimos generar el 85% de la energía que se genera necesaria en el abastecimiento con fuentes propias, fuentes renovables, principalmente energía hidroeléctrica y, bueno, pues también fotovoltaica. En el caso de saneamiento, como os decía, pues estamos un poco más lejos, siendo ese 80% de nuestro consumo, la mitad es en la principal planta de tratamiento de residuales que tenemos, en la EDAR de Galindo, venimos a consumir unos 45 gigavatios. Y luego, bueno, otra casuística un poco peculiar nuestra. Hablabas de 1.300 cubs que gestionáis. Nosotros 700. Viendo la escala, son muchos. Tenemos una dispersión de instalaciones enorme. Por la orografía que tenemos en la provincia de Vizcaya, pues tenemos una macroinstalación que es la EDAR de Galindo, pero luego tenemos un montón de bombeitos, salas de válvulas, taps muy pequeñitas que dan servicio a unos pocos habitantes. Y bueno, pues a nivel de gestión energética también es un reto, ¿no? Porque todos los pequeños consumos suman. En cuanto a planes en materia de energía, pues aquí también, como los compañeros catalanes, bueno, pues hemos tenido un catalizador legislativo. En 2019 se aprobó la Ley de Sostenibilidad Energética en el País Vasco y, bueno, pues ahí ya se nos establecía un guión claro de cuál era el camino que debíamos seguir como administración pública. También aquí tuvimos discusión si éramos administración, si éramos industria. No vemos que la ley esté pensada para nosotros, pero, bueno, nos hemos intentado acoger a ella. Y, bueno, pues a raíz de esto, pues ya en el 2022 aprobamos el Plan de Actuación Energética que tenemos en vigor. Es un plan a 5 años que en los últimos años, pues bueno, hemos renovado, hemos visto cómo van esos indicadores, hemos actualizado los planes o los futuros proyectos de mejora y ya, pues bueno, pues vamos por la 4ª versión. ¿Qué incluye ese plan de actuación? Bueno, pues ya os digo que la ley prácticamente nos decía cuál es el índice de lo que tiene que contener. Pues temas de flotas, descarbonización de flotas. Bueno, pues ya todos los vehículos que vayamos a adquirir tienen que ser de combustibles alternativos, eso sí o sí. ¿Qué más? Tema de edificios y eficiencia de edificios. La verdad es que la ley casi estaba enfocada a edificios. Cuando veíamos administraciones públicas decías todo el rato que sí, pues eso, consumos térmicos. Decíamos, bueno, nuestro consumo de oficinas o edificios es un 3%. ¿Nos vamos a quedar ahí? Bueno, pues hicimos una interpretación un poco más teleológica de la ley y dijimos, venga, vamos a por lo grande. No nos vamos a quedar en el 3%, vamos a ir a por el 97%. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esas obligaciones de la ley en una forma que nos pudiésemos adaptar. ¿Por qué? Porque es que en la parte de eficiencia de edificios hablaba de unas reducciones netas, hablando así directamente en 5 años en un 30% de consumo, que nosotros lo veíamos inviable. O sea, para una industria dedicada a una producción, pues bueno, pues el consumo eléctrico está relacionado con muchas otras cosas aparte de la climatización de edificios. Entonces establecimos un sistema de indicadores de eficiencia, pues intentamos hacer una comparativa, realmente ver si las instalaciones están consumiendo lo que deberían consumir y poder tener una comparativa entre ellas. Y establecimos objetivos de mejora global de esos indicadores. Bueno, nos hemos salido un poquito en las obligaciones, pero realmente esto nos está dando muy buenos frutos porque nos ha obligado a tener que desplegar una serie de medidas que bueno, pues que van orientadas a los objetivos iniciales. Por un lado, medidas, valga la redundancia, para mejorar la medida, porque nos hemos dado cuenta pues con esta dispersión que tenemos, cada instalación es un mundo, tenemos que desagregar consumos, tenemos que tener mayor conocimiento de dónde se nos va la energía y tenemos un montón de proyectos pues de digitalización, que en este caso pues hemos podido encajar muchos de ellos en el PERTE de digitalización del ciclo integral del agua. Así que bueno, lo hemos podido acompasar más o menos bien. Luego tenemos proyectos de reducción de consumos, como decía el canal. O sea, al final la receta no es otra que reducir consumo y aumentar generación. Entonces, en el capítulo de reducir consumos, pues bueno, renovación de equipos. Hemos tenido un proyecto muy importante de mejora de eficiencia energética en la instalación de valorización energética de la EDAR de Galindo. Allí tenemos una incineración y, bueno, pues hemos hecho una reforma importante que nos ha dado unos resultados muy interesantes.
clientes. Una pena que cuando empezamos con esto no conocíamos todo el sistema de las CAEs que se ha comentado al inicio de la jornada. Este es otro barco que nos queremos montar, igual que nos hemos metido en el PERTE con el tema de la energía. La verdad es algo que lo de las CAEs, nosotros llevamos haciendo actuaciones en mejora de eficiencia pues un montón de años y las seguiremos haciendo. Y oye, pues si tenemos otra manera de rentabilizarlos, pues mucho mejor. Eso es algo que todavía tenemos que analizar. Y luego, en materia del aumento de generación, también tenemos un plan de generación de energía renovable. Como os decía, la parte de abastecimiento la tenemos más asequible. Tenemos un plan de inversiones en el que contemplamos pues, que en 4 o 5 años vayamos a superar las necesidades energéticas del abastecimiento mediante, sobre todo, instalaciones hidroeléctricas en consumo. Con esta situación favorecedora que tenemos de que los embalses los tenemos arriba, pues bueno, todavía en la red de distribución seguimos teniendo puntos con exceso de presión que podemos aprovechar. Y es, bueno, pues son turbinas ya más pequeñas, en línea, no son grandes instalaciones, pero nos van a poder permitir acercarnos a ese objetivo. Y luego el tema solar, que es un poco lo que veo que estamos todos, ¿no? Pues todo aquello que tengamos cubiertas, intentar cubrirlo de paneles. Y bueno, pues con las horas de sol que tenemos y con la idiosincrasia de los precios negativos a ciertas horas, pues bueno, ahí nos vamos a embarcar también. La verdad es que en Bilbao es mucho más difícil hacer plantas fotovoltaicas que... Es verdad, pero bueno, ahí estamos también, no todo, ¿por qué no? todo puede ser perfecto. Tengo que decir que inauguramos hace 2 años la mayor planta fotovoltaica de Vizcaya, en Consorcio de Aguas. Así que, bueno, ¿por qué no? En Bilbao estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Gracias. Carlos nos va a hablar es el punto singular dentro de las presentaciones que tenemos esta mañana, porque una de las cosas presentes que tenemos en este país es la necesidad de acudir a otras fuentes de agua, como es la desalación. Y el ejemplo que nos va a contar Carlos y la problemática que ATL tiene es otra de las cuestiones clave a discutir. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, en primer lugar, gracias a EDIR por la invitación para participar hoy en la jornada y a todos los presentes aquí o incluso en remoto que nos están siguiendo. Bueno, voy a ofrecer primero una visión general de lo que más o menos, habrá quien nos conozca más o menos. Aguas Ter Llobregat, ATL, gestiona el abastecimiento en alta, es decir, a los municipios. 117 municipios del área de Barcelona, llegando a cubrir incluso algún pueblo, alguna población del sur de Girona, hasta el límite con Tarragona y llegando hacia la zona de Igualada, hacia el norte. Más o menos unos 5 millones de habitantes aproximadamente es lo que abastecemos. Exclusivamente agua potable, agua de consumo. Disponemos de 5 plantas de tratamiento, 3 de ellas son de tratamiento convencional, es decir, de agua de río o embalse, la del Cardener, la presa de la Llosa del Cavall, la del río Tere, que está en Cardedeu, y la del río Llobregat, que está en Abrera. Y 2 desalinizadoras de agua de mar, la de la Tordera, que está en Blanes, y la del Llobregat, que está en el Prat, que es en la planta en la que estoy yo. Esto se complementa con más de 1.000 kilómetros de conducciones, más de 180 depósitos, estaciones de bombeo para toda la distribución, con tuberías de diámetros importantes ya a todos los más 117 municipios que abastecemos. Dado que más o menos todo el mundo es conocedor de la situación de sequía que llevamos sufriendo en Cataluña de los últimos prácticamente 3 años, ¿vale? Pues os voy a dar algunas cifras para que podamos situarnos en cómo ha cambiado el panorama entre el año 2021 y el 2023, que son los últimos que tenemos cerrados. 2024 va a ser parecido al 23 al paso que vamos. En el 2021, el caudal total abastecido por la empresa, ese no ha cambiado tanto, fue de 196 hectómetros cúbicos. En el 2023, 204. Más o menos lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que sí que ha cambiado mucho el origen, es decir, el origen del agua que abastecemos depende del nivel, del estado hidrológico de los embalses, con las consignas que determina la Agencia Catalana del Agua, en función del estado hidrológico, hay más producción de plantas de un tipo o plantas del otro. Cuando los embalses están llenos, obviamente, prevalece más el abastecer agua procedente de los ríos Ter y Llobregat. Cuando hay época de sequía, pues las desalinizadoras producen a mayor capacidad. Para eso se construyeron, obviamente, ¿no? Con lo cual no nos vamos a quejar, que estamos para eso. Pero la comparativa es la siguiente. En el año 2021, agua desalinizada, la suma de Blanes y Llobregat, fueron 17,5 hectómetros cúbicos. Año 2023, 75,3. ¿Vale? Es un número importante. Eso quiere decir que el porcentaje de agua desalinizada pasó del 8,9 al 37% del total que abastece Aguas Ter Llobregat, ¿no?
Luego en el área hay otras aportaciones a la red de agua regenerada que se utiliza en el río Llobregat, que no gestiona directamente aguas del Llobregat, aguas de otros pozos, aguas de municipios. Yo hablo de lo que es el propio abastecimiento que gestionamos nosotros, ¿no? ¿Eso qué se traduce? Pues en un incremento obvio del consumo de energía. Las plantas desalinizadoras obviamente consumen más energía que las plantas de tratamiento convencional, aunque intentamos que sea lo menos posible. Y en el año 2021 consumimos en total de la empresa 166 gigavatios y en el 2023 378. O sea, el incremento es sustancial, ¿no? Ese consumo del año 23, ¿a qué equivale? Pues a una población equivalente de unos 270.000 habitantes, lo que puede ser Gijón, Hospitalet, Llobregat. Somos la segunda empresa de la Generalitat en mayor consumo de energía, por detrás del ferrocarril de la Generalitat, y más o menos, si contamos empresas públicas y privadas, pues estaremos en el top 5 de mayor consumo. Obviamente, tenemos dos plantas desalinizadoras trabajando a tope, una de ellas de bastante gran tamaño y la otra de tamaño medio, y llevamos así pues casi 3 años, ¿no? Y esto se tiene que notar. Por otro lado, la parte más positiva, primero es que hemos podido hasta ahora garantizar el suministro de agua potable gracias a las desalinizadoras, entre otras cosas, lo subrayo, pero en una parte muy significativa sí. Pero también disponemos de nuestra capacidad de producción de energías renovables. De hecho, tenemos instalaciones fotovoltaicas, una potencia total instalada de más de 8 megavatios y una instalación mini hidráulica en la llegada de agua del Ter a Barcelona con casi 2 megavatios también de potencia. Eso nos permitieron, por ejemplo, en el 2023, pues generar 10 gigavatios aproximadamente de energía eléctrica fotovoltaica. Es decir, y esto funciona desde hace prácticamente 15 años. La instalación fotovoltaica que tenemos en la desalinizadora del Llobregat está situada en todas las cubiertas de los edificios, disponen de paneles. Funciona desde el año 2010, ya llevamos años trabajando en esta línea, con lo cual no es nuevo el intentar generar o aportar la máxima capacidad de renovables al sistema total de consumo de energía, ¿no? Más cifras para situarnos. El consumo de energía producida en desalinización, pues en el año 21 estuvimos en 66 gigavatios, en el año 2023 260, ¿no? Esto con plantas que están consumiendo aproximadamente 3,43, 3,42 kilovatios hora por metro cúbico de agua producida, incluyendo captación, incluyendo bombeos de agua potable, excepto en la planta de la Tordera, que incluye solo una parte del agua, la otra se contabiliza aparte, ¿no? Pero la planta de Llobregat, por ejemplo, sí está contabilizado todo. Con lo cual son plantas con un ratio de consumo más o menos estándar para ese tipo de instalaciones, ya tiene sus años, ¿no? La Tordera tiene ahora mismo, fue construida en 2022 y la del Llobregat, 2002 y la del Llobregat inaugurada en el 2009, con lo cual ya son plantas de una edad media, digamos. ¿Qué supone esto? Pues que a nivel de costes, pues bueno, son importantes. En el año 2023 el coste de energía supuso pues a lo mejor alrededor del 20% del total de la empresa, pues se incrementó. En el caso de la ITAM Llobregat, pues el coste de energía en el año 23 supuso aproximadamente el 70% de los costes totales de producción de agua de la planta, sin contar amortizaciones y todo esto, ¿eh? Son los costes operativos, mantenimiento, personal de energía, reactivos, etcétera, etcétera. Bueno, es un factor importante. Está claro que no podemos librarnos de consumir más energía cuando hay sequía, porque la tecnología de salinización consume más agua que plantas convencionales, por ejemplo la de Río Ter, que pues está muy bien diseñada y optimizada en cuanto a que capta el agua de los embalses de São y Susqueda, baja por gravedad hasta Barcelona, pasando por la planta del Ter por gravedad, no hay ningún bombeo llega a Barcelona, con lo cual es absolutamente óptimo, vamos, con una calidad del agua perfecta y un consumo energético muy bajo. Con eso no podemos competir, no podemos pretender llegar a eso. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y gestionarlo, eso sí, estamos obligados a gestionarlo de la forma más adecuada posible, optimizándola y no parar nunca de pensar. Cuando hayamos conseguido dar un paso, tendremos que pensar en el siguiente. Esto va a ser así. Además, la planta van pasando años y hay que continuar encima de ella o las plantas, para que continúen trabajando igual o si podemos hacerlo mejor, ¿no? Para eso también los desarrollos tecnológicos nos ayudan, ¿no? Como por ejemplo, presentaciones anteriores como la de mejora de tecnología en membranas que consuman menos, pues siempre ayudan a estos factores, ¿no? A nivel global, ¿qué planes tenemos? Bueno, trabajamos sin entrar en detalles, porque luego si hace falta ya los podemos profundizar. Hay 3 grandes ejes en los cuales trabajamos, que son los marcos en los cuales trabajamos para mejora a nivel energético, que son el plan de sostenibilidad de la empresa, que incluye como vectores también, evidentemente, la energía como vector principal.
plan de transición energética y las auditorías energéticas que se van desarrollando en la empresa, que nos permiten conocer al detalle tanto el funcionamiento de equipos, rendimientos, operativa, mantenimiento, si tenemos márgenes de mejora, si estamos, digamos, en la línea correcta o siempre buscando en qué podemos mejorar, ¿no? Y esto es un no acabar. Cuando acabemos habrá que volver a empezar otra vez, como decía antes. Esto no finaliza nunca y estamos obligados, y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, sobre todo, el mantener la alerta siempre en este sentido, ¿no? No me quiero extender más porque tenemos que hablar todos, así que con esto acabo. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un tema interesante y el tiempo nos ha desbordado con las expectativas que teníamos, que pretendía que ser un debate, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de que vosotros podéis hacer unas preguntas a los representantes que tenemos de la gestión del agua en este país. Y Daniel, me parece que creo que tiene la primera. Le pasáis un micrófono, por favor. Gracias, Daniel Prats, Universidad de Alicante. Yo quiero aprovechar que tenemos dos representantes que conocen muy bien la situación en Cataluña para sacar un tema que creo que es de gran importancia y será cada vez más en el futuro. Estoy hablando de la reutilización como potable indirecta desde la depuradora del Ter Llobregat, que creo que en el 2023 llegó a caudales como de un 15% y en 24 ha aumentado ese caudal. Entonces, quería plantear, primero entiendo que la calidad no se ha visto afectada o a lo mejor ha aumentado, y comentar que esto también puede afectar a este nexo agua-energía, porque este agua ya ha sido tratada, solo tendría un coste de bombeo. Y todo lo que sea reutilizar agua, o bien para uso urbano o como potable, es sin duda agua natural de calidad que nos estamos ahorrando. Se ha comentado hoy que hay dos factores que van a facilitar mucho este tema. Uno es el tratamiento cuaternario de residuales que vendrá y dará mucha más calidad al agua, y otro es cuando ya salga el nuevo reglamento, Real Decreto de Reutilización, que promoverá la reutilización urbana para municipios de más de 50.000 habitantes equivalentes. Entonces, quisiera saber qué opináis de esto. Muy bien. La reutilización indirecta que se está haciendo, tienen más conocimiento, evidentemente, el área de abastecimiento, que es quien la ha gestionado, pero lo que sí que os puedo decir es que ha sido un caso de éxito. Se hicieron unas pruebas, se formó un comité también de expertos y científicos justamente para evaluar la calidad y el impacto de toda esta agua. Estamos hablando, si no voy errada, que es aproximadamente 2 metros cúbicos segundo que que ya no van por emisario, sino que se están impulsando aguas arriba del río Llobregat. Otro dato importante, gracias a esta reutilización y evidentemente a la desalinización de la ITAM del Prat, el área metropolitana de Barcelona, aún habiendo tenido esta crisis de sequía importante, hemos garantizado aproximadamente el 50% del abastecimiento con estas dos fuentes, ¿no? Con la desalinización y la reutilización, ¿no? Y son datos importantes porque en la anterior sequía que tuvimos en Cataluña, pues empezamos ya a avanzarnos a las próximas, ¿no? Cataluña acaba de aprobar un nuevo modelo de gestión hídrica, sobre todo para tener seguridad en el abastecimiento, que conllevará a cambiar las fuentes de abastecimiento, y esto implicará incrementar muchísimo la demanda energética de las instalaciones, que sin duda lo tendremos que abordar con eficiencia, implantación de mejoras técnicas disponibles y convertir a estas instalaciones en productoras de lo máximo posible de su demanda energética. Y lo que apuntaba de la nueva directiva TARU, tenemos ya la obligación, ahora no sé si es más de 100.000 habitantes equivalentes o más de 150.000, 100.000, ¿verdad? 100.000,
Y entonces, pues, en la Agencia Catalana del Agua lo que sí que hemos iniciado es un grupo de trabajo justamente para estudiar este nuevo ciclo de planificación que será necesario para abordar estos nuevos retos, tanto de seguridad hídrica como de reutilización y tratamientos cuaternarios. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Baltasar. Sí, es una cuestión relativa a las aguas no registradas, considerándolo como una posible ineficiencia del sistema, que obviamente es perder energía. ¿Cómo nos encontramos en sus abastecimientos? ¿Qué cifras se manejan en cuanto a rendimiento hidráulico? ¿Quieres tomarla tú o la quieres tomar tú? De memoria ahora no me sé el dato. ¿No? Sí, sí. ¿Basta? Sí, ya está. De memoria ahora no me sé el dato y además es que varía mucho. Estamos ahora en la fase de definir cómo medimos ese agua no registrada, precisamente, porque en eso, y yo que llevo los temas internacionales, cada uno lo estamos haciendo con unos indicadores diferentes. Entonces, dependiendo de lo que contabilices y lo que metas en la ecuación, te sale muy alto o muy bajo. Es verdad que hay una variación enorme. Aunque utilizásemos el mismo parámetro entre unas poblaciones y otras. Habla de 15%, hay poblaciones que ya superarían el 25%, pero es cierto que esa ineficiencia tiene que ser primero medida y luego corregida según el nuevo Real Decreto de Aguas de Consumo Humano. Entonces, en los próximos años, cuando echemos cuentas y veamos lo que tengamos, nos daremos cuenta de qué medidas, y no van a valer las mismas medidas para todos los lugares. Aprovechando que sí me gustaría decir sobre la directiva TARU de lo de antes, ya que me das el micro, porque yo solamente he hecho la descripción del sector, pero no he dicho nada de los temas legislativos, y creo que desde la Asociación AGAEAS hemos colaborado muy activamente en las negociaciones de la nueva directiva TARU. Entonces, sí me gustaría que quedara visible, porque no sé si se conoce en el sector suficientemente, que hemos trabajado intensamente estos 2 años desde la publicación de la propuesta ya en octubre de 2022, y que el artículo que incluye la neutralidad energética no tiene nada que ver, como estaba en la propuesta inicial, a la que se ha conseguido ahora. Lo digo porque de aquellos principios en los que hablábamos que toda la neutralidad iba a ser casi planta a planta y que iba a ser solamente se podía contabilizar la energía que produjeras en la planta y que consumieras en la planta, hemos llegado a un panorama que es mucho más realista, en el que hemos tenido que aportar datos y que ha sido bastante más favorable o más realista para poder cumplirlo. Es ambicioso y hay países que están mucho mejor situados que otros. O sea, es verdad, como decía al principio, que el consumo energético es muy diferente de unas situaciones a otras, pero sí nos permite el meter, el contabilizar energía que produce el propietario de la instalación, de la planta depuradora o el operador, o en su lugar. No hace falta que sea usada exactamente. O sea, ha metido un margen de lo que es un ecosistema. Como decía Orteu, y también me gustaría decir esta mañana, es tan ambiciosa esta nueva directiva, no solamente en los ámbitos energéticos, que es uno de los temas que más va a obligar a evolucionar al sector, o en los temas del tratamiento cuaternario, que se hablaba de microcontaminantes. Se está cerrando el círculo, porque también incluye aspectos de agua reutilizada, de calidad, de recuperación, que se hace necesario el abordar el tema de qué regulación tenemos, y sobre todo en España, porque partimos en desventaja al tener tan cuarteado el ciclo urbano del agua. Y es necesario el hacer esa valoración, si no merece la pena realmente establecer una ley del ciclo urbano del agua para adaptarla al siglo XXI, porque la tenemos preparada casi para principios del siglo XX. Entonces, yo como reto, sí me gustaría, si me permites un momento, que creo que hay un reto, que es el avanzar en eficiencia energética, cuando tenemos que cubrir a la vez unos nuevos requerimientos que van a obligar a instalar tecnologías que son muy demandantes. Es decir, podríamos cumplir la neutralidad energética con lo que tenemos ahora, que es lo que estamos planteando, pero con los nuevos retos va a ser un reto mucho mayor. El segundo, conseguir la neutralidad combinado con la circularidad, porque hemos estado diciendo todos que los fangos nos viene muy bien porque para el secado térmico los aprovechamos y demás, pero el problema es
que ¿a qué dedicamos los lodos? O los metemos a obtención de energía, pero si aplicamos el principio de circularidad, habría que aplicarlo como enmienda al suelo, porque nuestros suelos necesitan materia orgánica y necesitan fertilizantes. Hay que ver qué prima. Y el tercer reto, que creo que es básico, es el desarrollar otras tecnologías más allá de la edad para producción de energías renovables, hidroeléctricas, hidráulicas, fotovoltaicas en envases. Y por último, por favor, hay que solucionar la vulnerabilidad del sector ante los costes de energía. Somos electrointensivos, pero no para todo. No estamos metidos en el Real Decreto 11/2022. Nada más. No, la verdad es que Belén, has tocado un tema muy importante. Yo tenía una pregunta pendiente que voy a aprovechar ahora para hacerlo a todos los operadores de plantas, porque efectivamente los retos del sector es cada vez dar agua de mejor calidad, sea en abastecimiento o en saneamiento. Vienen los microcontaminantes, hay reutilización, eso significa aumento de costos. La fuente de energía viene de esa materia orgánica que tiene, de los lodos, y producirlo, pero todo tiene un límite. El sector está cambiando de ser gestores del agua a ser gestores del agua y la energía. Y como Eduardo Ortego ha dicho esta mañana, el agua está regulada, pero la energía está liberalizada. Y eso da unas consecuencias, pero que nadie pone encima de la mesa que el factor limitante de todo eso es el factor tarifario, porque todo tiene un límite. ¿Qué pensáis cada uno? Vamos a empezar por Esther, si queréis. Y con esto es la última pregunta, yo creo que acabamos para que lo utilicéis de punto final. Bueno, me Tenía que haber sido más para... lo has puesto fácil la respuesta. Las tarifas son deficitarias. Ya está. Sí. Sí. Bueno, y lo que se comentaba al principio, pues sí, estamos en un sector público y politizado. Y realmente el sistema tarifario que tenemos responde más a la política, a los ciclos políticos, que realmente a los costes y al servicio que se está dando. Yo creo que nos pasará a todos que bueno, pues que cuando las tarifas se establecen se cubren sí o sí costes, pero el tema de las inversiones ya va aparte. Es difícil dimensionarlas, ahí tenemos discusiones y bueno, pues por poner la referencia que suele dar AEAS en la parte de renovación de activos de red, estamos muy lejos de los objetivos, ¿no? De poder tener unas tuberías, las tuberías cada vez se nos están haciendo mayores y no las estamos renovando a ese mismo ritmo. Así que, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Necesitamos un poco de ayuda también social para que todo este tema tarifario deje de ser controvertido, ¿no? Yo creo que aquí hay que comunicar muy bien todo el esfuerzo que se hace en el ciclo del agua, hablar de ciclo del agua, no simplemente el suministro, y los ciudadanos tienen que ser conscientes de que es un servicio, es un commodity más, no una tasa pública establecida a nivel político, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo que tenemos todos por delante. ¿Qué pensáis en Cataluña? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Esther, aunque no quiero entrar en temas de incrementar el canon del agua y la tarifa, pero es cierto, o sea, es deficitario. En el caso del conjunto de instalaciones de saneamiento, tienen un coste de 300 millones de euros anuales y con este dinero lo que hacemos es mantener, mejorar y conservar las instalaciones, y dentro de las mejoras está el desarrollo energético de las mismas, ¿no? Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre, evidentemente, la obligación legal de verter con calidad e ir intentando poco a poco convertirnos en generadores de nuestra propia demanda, ¿no? Con la aplicación de la nueva directiva TARU, tendremos que ver cómo afrontamos todas estas inversiones. Antes se ha hablado también de que el cuaternario parece ser que se implantarán las RAP, las responsabilidades ampliadas del productor, que se empieza a hablar, si no voy equivocada, que un 80% de los costes para realizar todas estas instalaciones de mejora vendrán por parte de estas empresas. Se abre un nuevo modelo, un nuevo paradigma, y en el momento que tengamos que empezar, pues yo supongo que iremos encontrando muchas de las respuestas que a día de hoy pues que tenemos encima de la mesa. Gracias. Muchas. Gregorio, ¿y eso en Madrid cómo lo vivís? Bueno, pues nosotros manejamos dos principios muy básicos. El que contamina paga y el que derrocha también tiene que pagar. Entonces, nosotros tenemos una tarifa aquí en Madrid, una tarifa progresiva, binomia,
y además estacional. ¿Qué quiere esto decir? Es progresiva porque va por módulos. En un piso normal, en una casa normal, hasta 20 metros cúbicos tiene un precio más económico, hasta 40 tiene un segundo escalón y a partir de 40 se penaliza aún más el derroche, porque con 20 metros cúbicos se puede vivir perfectamente, es casi 1 metro cúbico al día durante el mes. Entonces, esto es progresivo, estacional. En verano tiene un precio diferente que en invierno. Y luego es solidaria también, eso hay para familias en grado de no me sale. Vulnerabilidad. Eso es. Quiere decir que está de alguna manera penalizado el abuso. Y luego, en cuanto a contaminación, tenemos que decir que no está aún resuelto el vertido industrial. Las depuradoras de agua residual son urbanas, están preparadas para tratar un vertido de naturaleza doméstico y todo lo que se salga de ahí penaliza el rendimiento, mayor consumo de energía, etc. En la Comunidad de Madrid hay ya una vieja ley de vertidos industriales que aplica una K, un coeficiente de penalización, pero que está obsoleto. Solo va con la DBO, con los sólidos y poco más. Entonces, eso hay que reformarlo, porque como bien han dicho mis compañeros, ahora no cubrimos gastos en lo que supone esa excelencia en tratamiento. Sí, y como bien ha dicho Eduardo esta mañana, no se recuperan los costes, con lo cual es un círculo vicioso del que no podemos salir nunca si no se cambian las tarifas, ¿no? Que es la única forma de hacerlo. Pero la mayor parte de las veces no se pone ese tema porque es un tema muy politizado, como habéis dicho antes, ¿no? Y en vuestro caso, que la desalación además va a obligaros a incrementar la producción, más consumo de energía. Ya Eso es una nos ha obligado a aumentar la producción. Mucho. A ver, dos cosas. La primera, tema tarifario. Bueno, en nuestro caso tuvimos la tarifa prácticamente congelada desde el 2016 o 2017 hasta el año pasado, que por fin se pudo actualizar, con lo cual fue dotarnos de una herramienta para poder gestionar y trabajar mejor a nivel operativo y a nivel de empresa, evidentemente. Con lo cual, en ese sentido, esa tarifa ya recoge las condiciones actuales del panorama en el cual estamos viviendo, entre otras cosas, el incremento del coste de la energía, obviamente, ¿no? A nivel energético teníamos una tarifa bastante favorable para lo que era el sector, porque era a precio fijo hasta septiembre del 2023. Había habido un incremento del precio de energía en el mercado derivado, no de la guerra de Ucrania, sino anteriormente, como contaban esta mañana, del incremento del precio del gas, al cual estaba indexado. En nuestro caso, teniendo un contrato de precio fijo, eso no lo sufrimos, pero a partir de septiembre del año pasado sí, se nos subió de golpe, ¿vale? Ahora estamos a unos precios muy elevados. La nueva tarifa nos permite subsistir, ¿vale? En ese sentido. Por otro lado, existe lo que llamamos el fondo de sequía, el fondo de sequía en catalán, ¿vale? Esa es una dotación que se realiza para poder utilizarla en épocas de sequía cuando hay mayor incremento de costes derivados de la necesidad de utilizar mayor cantidad de agua salinizada, ¿vale? Eso también es una herramienta que nos ha permitido económicamente trabajar durante toda esta época. No es un fondo inagotable, también hay que gestionarlo, pero para eso están ya los estamentos adecuados, ¿no? Eso por un lado, tarifas, fondos de sequía, es lo que ahora mismo nos está permitiendo trabajar y tirar para adelante. Dentro de esto, también te voy a decir que están incluidos los planes de inversiones, en los cuales tenemos parte de inversiones en mejoras energéticas, evidentemente, mejoras de equipos, instalaciones, estaciones de bombeo, equipos obsoletos que ya han perdido rendimiento, sustituirlos, mejoras sobre todo en obtención de datos, analizadores de redes para tener más información, aumentar la digitalización de todo el sistema, aumentar el conocimiento y la información en tiempo real de todo, ¿no? Esto está recogido, planes de inversiones, tarifas, fondos de sequía. Luego, por otro lado, es un tema particular que también quería mencionar, es lo que hacemos con la energía fotovoltaica. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, pues, básicamente es inyectarla a la red y cobrar, porque tiene un precio mejor que el de compra, obviamente, ¿no? Y en el caso de la desalinizadora, como tienes una tarifa de alta tensión a 220 kilovoltios, pues nos salía mucho más a cuenta venderla. Esto se ha modificado porque en el año 2022 se creó la nueva empresa pública de energías renovables de la Generalitat, ¿vale? Con lo cual, todo lo que es la parte de renovables de las empresas públicas se transfiere a lo que llamamos la energética en catalán. Entonces, ahora mismo se ha transferido toda la gestión de las
fotovoltaica a esta empresa. Es decir, ya no lo llevamos nosotros. Es decir, pues vaya chollo, vamos a perder una facturación anual. Bueno, a ver, de lo que se trata es de que cuando cuando se finalice el actual contrato de suministro de energía, el suministro lo comercializará esta nueva empresa, que está constituida para esto, para suministrar a las entidades públicas de la Generalitat, entre otras cosas. Entonces, a partir de ahí sí que esperamos un ahorro considerable que nos compensará esa, digamos, pérdida de ingresos por haber cedido la fotovoltaica a esta empresa, ¿no? Pero, sin embargo, los va a evitar de compensar el balance energético que tenéis que hacer para que en el 2045 seáis neutros. O solamente estará basado en utilizar al 100% la energía renovable. Solo es para depuradores. Sí, en nuestro caso solo es abastecimiento de agua potable, es otra cosa, sí. Lapsus mí. Bueno, la verdad es que estaríamos discutiendo varias horas, se nos han quedado en el tintero muchas preguntas, pero en primer lugar quiero agradeceros a todos vosotros por haber asistido a esta jornada de EDIR y dar vuestro punto de vista y vuestros desafíos que tenéis y que marcan al sector en el que trabajamos todos, y vuestro nivel ha sido altísimo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y ahora tenemos un cóctel comida patrocinado por Danfoss, que creo que es al lateral, o sea que